Feliz año nuevo a todos. Que la presencia de Dios llene este año de una forma especial en tu vida. Que el Espíritu Santo ministre en tu corazón y en tu familia. Y que quite lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner en nosotros. Yo soy el pastor Moisés y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble de hombres y mujeres. Así que bienvenido si es tu primera vez. Te voy a invitar, por favor, que salgas de tu asiento y le des el feliz año a alguien. Es primer domingo del 2025. Quizás muchos de ustedes pensaron que no iban a llegar al 2025 y Dios los hizo llegar al 2025. Así que dile a alguien feliz año. Qué bueno que estás aquí. Estamos muy contentos que podamos reunirnos el primer domingo del año y darle gracias a Dios como iglesia. Dios es bueno, amén. Si es tu primera vez, quiero invitarte que al finalizar el servicio pases por una de nuestras mesas. Hay 2 mesas en la parte de atrás de próximos pasos. Ahí lo que queremos es agarrar tu información básicamente para seguirte, caminar contigo, darte información de la iglesia, conocerte y orar por ti. Esto es lo que queremos hacer. Y si es tu primera vez y eres invitado a este lugar, queremos que te sientas en casa y que sientas el calor y el amor que tenemos por ti. Aunque no te conozcamos, estamos orando antes que llegues. Hay un grupo de personas que está clamando por tus necesidades, aunque sea la primera vez que estás aquí. Si no estás viendo en cámara, gracias por vernos en cámara como siempre lo haces. Estamos muy contentos que hayas tomado la decisión de estar aquí y esperamos que Dios te bendiga también a través de las cámaras. Puedes chatear ahí en las cámaras y puedes escribir que Oren por ti. Hay un grupo también de anfitriones en línea que están orando también y clamando por necesidades en cuanto a cualquier cosa que haya que tratar en tu vida. Ahora, cada primer domingo del año, lo que nosotros hacemos como iglesia es que le pedimos a los pastores de cada campo que prepare un mensaje específico para el campo. Entonces, yo preparé este mensaje ya hace como un mes atrás, donde Dios de verdad me impregnó en su presencia de una forma increíble y me dio el mensaje, me hizo el mensaje el primer domingo del año. Y le di a Oscar, que está en nuestro campo en Banning, le dije, prepara tu mensaje. Así que el mensaje de hoy es diferente al mensaje que Oscar está preparando. Me preparo un mensaje para Banning, este mensaje para Rialto. Y lo que Dios impregnó mi corazón fue el Salmo 40, y específicamente hoy quiero hablar en lo que serían pozos, pacientemente esperando en Dios. Uno de los salmos más conocidos quizás de la Biblia es el Salmo 40. Quizás no es tan conocido como el icónico Juan 3:16, que tú vas viendo un juego de fútbol, ves una pancarta que dice Juan 3:16, pero es muy probable que si tú conoces la Biblia, tú has escuchado ese texto que dice pacientemente esperé en el Señor y Él inclinó a mis oídos y escuchó. Entonces es un salmo muy icónico. Y se le acredita al rey David, que era uno de los reyes principales del reino de Israel en la época mucho antes de Cristo. Y nosotros sabemos que Cristo viene de la línea, la descendencia del rey David, que Jesús viene de la descendencia del rey David. Y el Salmo 40 nos habla de circunstancias de desesperación. Y nos habla de circunstancias de crisis, nos habla de un pozo cenagoso, de un pozo lleno de lodo, de un pozo profundo donde caes impregno y te llenas de todas clases de lodo en ese lugar. Y nos presenta momentos en la vida del salmista de David, momentos oscuros emocionalmente, momentos oscuros físicamente, momentos donde tuvo que huir por su vida. Yo quiero que tú sepas que no solamente tú eres el que tiene momentos oscuros o yo, o momentos de mucha luz, de mucha alegría, de mucha bendición. La Biblia, los hombres y mujeres de Dios en la Biblia pasaron por momentos muy oscuros también. Pasaron por momentos muy difíciles. Y el salmista te habla en el Salmo 40 del momento que él lo describe como un lodo cenagoso, un lodo que se te pega, un lodo que te hundes, un lodo que es frío, un lodo donde no tienes escape, donde caíste y es difícil salir. Entonces la vida del rey David estuvo por momentos de mucha dificultad, aunque llegó a ser un rey. Muchos dicen que este salmo fue escrito por David cuando huía del rey Saúl, porque había un rey antes de David que Dios desecha
y escoge a David para ser rey. Y Saúl pues se levantó contra David. Otros dicen que fue escrito un momento donde David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, que quería matarlo y robarle el reino. Yo no sé cuándo fue escrito y no voy a intentar discutir cuándo fue escrito. Lo único que sé es que si fue escrito cuando Saúl, el rey que quería destruirlo y matar a David, eso es un lodo cenagoso. Si fue escrito durante la época que su hijo estaba persiguiendo para matarlo, eso es un lodo cenagoso. Y también me deja saber que no importa quién tú seas, ni el estatus social que tú tengas, ni el nivel de poder que tú tengas, los pozos en nuestras vidas de lobos cenagosos, que podemos llamar crisis, angustia, desesperación, depresión, no tienen límites sociales ni de poder. Y que los lodos o los pozos cenagosos de lobos no discriminan personas, sino que a cualquiera le puede pasar sin importar quién sea. Así que el rey David, siendo un hombre muy poderoso, vivió momentos muy difíciles. Así que vayamos a la palabra. Salmo 40, versículo 1. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán al Señor. Entonces, al leer este hermoso salmo y estas increíbles palabras poéticas que están escritas aquí, yo quiero que nosotros hagamos un paralelismo del Salmo 40 con diferentes momentos oscuros en la vida de David, que fueron después llenos de la luz de Dios, donde lo sacó del lodo cenagoso. Y quisiera tocar momentos difíciles. Quiero comenzar diciéndote que David era un jovencito escogido por Dios para ser rey después que Dios desechara al rey que ya les mencioné, al rey Saúl. Y Saúl era el rey de Israel en el momento, un hombre que era soberbio, un hombre que se le fueron lamentablemente los humos a la cabeza. Y imagínate la reacción de un rey soberbio, de un rey que está en el poder, que cree que todo depende de él y que todo está dominado por él y que no tiene límite alguno. Y de pronto te enteras por parte de Dios de que hay otro que es más joven que tú, que tiene un corazón conforme a Dios y que se va a tomar tu lugar. Y que ya todo lo que tú tenías está fuera y que no tienes la posibilidad de disfrutar lo que tenías, el poder, el beneficio, porque Dios te lo va a quitar. Entonces, cuando tú vas a 1 Samuel capítulos 18 y estudias 1 Samuel capítulo 19, tú vas a encontrar la envidia del rey Saúl contra David y cómo Saúl trataba de aniquilar, de matar, de destruir a David, de eliminar su vida, de eliminarlo como un obstáculo que él sentía que era. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 18, versículos 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces, el rey lleno de envidia, el rey lleno de rencor, el rey lleno de resentimiento, el rey lleno de odio, Saúl, toma la decisión de matar a David. Y cuando seguimos leyendo en el capítulo 19, de 1 Samuel, nos narra un momento donde el rey trata de matar a David. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Por qué? Porque Jonatán era cuñado de David, porque Saúl, el rey, era también suegro de David. Entonces Jonatán tiene a su hermana, que está casada con David, y este muchacho amaba a su cuñado, así como tú, espero que ames a tus cuñados. Y lo que ocurre es que Jonatán se le da la orden, hey, matamos a David, porque tú vas a ser el rey. Y si David sigue vivo, tú vas a ser reinado. Y mi linaje, mi trayectoria, mi legado se va a acabar. Así que tú tienes que matar a David, ya sabes, lo matas. Versículo 2. Y dio aviso a David. ¿Quién? Jonatán fue el que dio aviso. Diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Entonces, un jovencito que acaba de matar a un gigante llamado Goliat, que se casa con la hija del rey, ahora el mismo rey que le da a su hija y que le da un premio, ahora intenta matarlo y a su cuñado, que era un amigo de él, querido del alma, empieza a decirle, escóndete porque mi papá te quiere matar. Pero si vamos al versículo 11, seguimos viendo cómo el odio de Saúl hacia David sigue ocurriendo. Versículo 11 de 1 Samuel 19 dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen.
y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, la hija de Saúl, hermana de Jonatán, esposa de David, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él fue y huyó y escapó. Se cree que David tuvo que huir de Saúl por más de 13 años. Más de 13 años huyendo. Esto no es una cuestión de que, ay, me golpeé el dedo con un martillo, se me puso la uña negra y a las 3 semanas tienes uña nueva. Esto no es cuestión de esta. O tengo un dolor de cabeza, te tomaste una pastilla de Tylenol y ya se acabó el problema a los 5 minutos, a los media hora. Esto no es cuestión de esta. Lo que ocurrió entonces es que David por 13 años o más tuvo que huir y esconderse en cuevas. Tuvo que salir corriendo en momentos donde lo querían matar y sobre todo en un momento específico se metió entre los filisteos, que eran los enemigos de Israel, y lo que hizo ahí fue que se dejó correr la baba para que todo el mundo dijera que estaba loco. Y David logró sobrevivir por 13 años. Entonces, imagínate tú estar encerrado en una situación donde el rey poderoso del país donde tú estás, el gobierno con todos sus recursos te quiere buscar para matarte. Eso no es fácil, señores. Entonces, David tuvo que huir del rey y su gobierno. Estaba aislado, su esposa, su cuñado, la familia, solo. Llegaron unos hombres después que empezaban a trabajar con él, pero el hombre estaba solo. Estaba corriendo por su vida y por 13 años corriendo de peligro de muerte, en desesperación, en un lodo cenagoso, porque esto es un lodo cenagoso. Hay pozos donde nosotros caemos y pueden durar 13 años, 15 años. Para muchos de ustedes es la migración. Para muchos de ustedes están en este país hace 20 años y ustedes no pueden sacar sus papeles. Y te sientes que estás en un lodo cenagoso. Cada vez que hay un cambio de ley, ahora con un cambio de gobierno, a lo mejor estás asustado ahora. Y te sientes, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos de ustedes que tienen problemas familiares fuertes, o de nosotros que pasamos por crisis y nos sentimos que tenemos un pozo de desesperación que puede tener 13, 15, 14, 20, 5 años, 6 años. El asunto es que en el pozo cenagoso el lodo se te pega, no sabes cómo sacártelo de encima. Es frío, es incómodo, te pone sucio, ensucia tu cuerpo, ensucia todo lo que te rodea. Y pasar por circunstancias de crisis, de dolor, de desesperación, lo compara el salmista David como el pozo de la desesperación, el pozo cenagoso. Ahora, a él lo metieron en este pozo. Él no se metió en este pozo. Él no cavó el hueco y dijo, me voy a meter en este pozo porque me encanta. Lo que sabemos es que después que David estaba en el pozo, Dios empezó a moldear el corazón de David. Porque hay pozos que moldean nuestros corazones. Hay pozos donde Dios nos permite entrar y nos mete. Nosotros no buscamos meternos ahí. Porque hay un propósito de moldear. Y a veces la moldea o el cambio en nuestro corazón, la transformación, tiene que ser 20 años en un pozo difícil. Tú vas a encontrar pozos en la vida de personas en la Biblia. Moisés, 40 años en un desierto. Jesucristo no comenzó, aunque no estoy diciendo que el corazón de Jesús tenía que ser moldeado, pero sí tenía que ser preparado para el ministerio. Jesucristo no comenzó el ministerio sino hasta los 30 años. Tú vas a encontrar a un Juan el Bautista que tenía que tener 30 años también aproximadamente, predicando el evangelio para preparar el camino para Jesús, pero no comenzó sino hasta un tiempo antes que Cristo llegara también. Tú vas a encontrar a un Abraham literalmente andando por un desierto esperando las cosas porque hay pozos de formación. Hay pozos donde entramos porque Dios permite que caigamos para eliminar orgullo, arrogancia, para aprender a no hacer lo que nos harían a nosotros, porque Saúl estaba persiguiendo a David, era un rey todopoderoso en la época, hacía lo que quería y David iba a ser el rey. David en esos 13 años de salir huyendo aprendió a no hacer lo que Saúl hacía. Aprendió a que en el pozo de la desesperación tú no tienes el control. Que tú no controlas el nivel del lodo, que tú no controlas el frío del lodo, que el lodo tú no puedes hacer nada. Y que solamente cuando tú inclinas tu clamor a Dios y clamas a Él y le dices, Dios mío, aquí estoy, no sé qué hacer, te recuerda entonces que tú no dominas el pozo, porque eres polvo y al polvo volverás. Pero también te recuerda que el Dios Todopoderoso sí controla tu pozo.
y te controla que el Dios Todopoderoso tiene dominio de las circunstancias y que ese pozo no está para destruirte, ese pozo está para formarte. Y este tipo de pozos lo tenemos todos en nuestras vidas. Entonces hoy, al leer esto y comprender esto, lo que estoy diciendo, y al leer la historia de cómo David comenzó, yo quiero que comprendamos que hay pozos necesarios para nuestra formación. Esto es sumamente importante. La emigración difícil, dejar familia, dejar países, a veces el perder lo que queremos, a veces pasar por una crisis difícil que nosotros no buscamos, que simplemente se dio, son pozos de formación, donde Dios cambia corazones, moldea corazones, le enseña a los corazones para que seamos conformes a Él. Entonces yo no sé en qué pozo tú estás quizás pasando y estás siendo moldeado por Dios. Yo no sé si tienes 20 años en un pozo ya Dios moldeándote, o si tienes 5, o si tienes 13. Lo que sí te puedo decir es que los pozos para moldear corazones implica que Dios tiene un gran propósito en ti. Y implica que Dios no va a soltar su mano sobre ti hasta que termine el propósito. Porque el pozo no tiene el propósito de destruirte, tiene el propósito de moldearte. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Ahí aprendemos a obedecer, aprendemos a rendirnos, aprendemos a buscar la voluntad de Dios. Ahí aprendemos literalmente a ser humildes, a tener sencillez de corazón, a no ser tan engreídos. Aprendemos que no dura el tiempo que yo diga, sino el tiempo que Dios permite conforme a nuestros corazones. Entonces, hay pozos donde nos meten contra nuestra voluntad. Hay pozos donde nos meten contra nuestra voluntad. Son desesperantes, son dolorosos, pero ahí es donde nosotros aprendemos a ver la mano de Dios. Y cuando Dios nos saca del pozo, porque después que pasaron los 13 años, Dios sacó a David, y David fue rey de Israel por muchos años. Y lo sacó del pozo de la desesperación, del primer pozo, el pozo de la formación, el pozo donde lo metieron. Él no se metió, lo metieron. Y Dios lo formó en ese pozo. Y entonces podemos decir lo que David dijo en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí. El pozo te deja saber que tienes que esperar pacientemente. El pozo te deja saber que Dios te escucha cuando tú clamas. El pozo te deja saber que Dios se inclina hacia ti. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Que Dios te oye. Y me hizo sacar del pozo de desesperación. El pozo te deja saber que tú no sales, Dios te saca. De lodo cenagoso puso mis pies sobre peña. Que Dios te pone sobre sólido. Y que lo que antes era que no tenías dirección alguna, ahora Dios te da dirección. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. El pozo te da un cántico de adoración a Dios cuando sales de él. Y el pozo te da un cántico de pedir misericordia cuando estás dentro de él. Pero años más tarde, ya después que David había salido del pozo de la desesperación, donde Dios lo estaba formando y permitió que por 13 años o más pasara por una circunstancia difícil con un rey llamado Saúl, años más tarde, cuando a David se le había olvidado lo que era estar en el pozo de la desesperación y el éxito había llenado su corazón y su cabeza, en lo máximo de su poder, de su reinado, el corazón de David creó un pozo para sí mismo. Y no solamente creó un pozo para él, creó un pozo para un hombre llamado Urías el Eteo. Y creó el pozo para una mujer llamada Betsabé. Y creó un pozo para el país, para el pueblo, para la gente de Dios. Porque hay pozos donde nos mete Dios para formarnos y hay pozos que por nuestra concupiscencia, nuestro deseo carnal, nuestro pecado, nuestra forma de vivir la vida, nosotros abrimos el hueco, abrimos el hoyo, lo hacemos bien profundo y nos tiramos de cabeza. Hay pozos donde mi deseo carnal y lo que yo tengo es tan fuerte que yo cavo mi pozo y me tiro. Y David, después de haberse olvidado del pozo de formación de Dios, donde Dios lo sacó, donde ya no tenía que huir, ya no tenía que esconderse en cuevas, ya no tenía que hacerse pasar por loco, dejándose correr la baba para que los filisteos no lo mataran, enemigo de Israel, donde ya no tiene que estar preocupado porque le van a matar, sino que ahora en medio del éxito, el mismo éxito que Saúl tenía, que disfrutó, a David se le olvidó que no tenía que hacer lo que Saúl hacía. Y entonces, cuando estamos en el pozo, nuestro corazón se humilla siempre. Yo no he conocido a la primera persona, incluyéndome a mí, que está en el pozo que el corazón no se humilla.
Cuando estás en el pozo, tú eres la persona más humilde, más noble, más apacible, más cariñosa, la más amorosa, la más triste, la más todo. Pero cuando salimos del pozo, una vez, tendemos a olvidar el pozo de Dios del que nos sacó. Y entonces el éxito de haber salido del pozo, como que entenebrece la formación del pozo de Dios. Y en momentos de prosperidad, David causó un pozo de desesperación, de dolor y de muerte para Urías, para Betsabé y también para él y para un hijo que murió también. En 2 Samuel se nos narra que los reyes iban siempre cuando había guerra salían todos a pelear. Y en 2 Samuel capítulo 11 se nos dice que ese año, cuando fueron a la guerra, David decidió quedarse en su palacio tomándose una piña colada. Pues estaba muy cansado. Y dijo, yo he trabajado mucho, soy un hombre exitoso, corrí por 13 años de Saúl, he peleado grandes batallas, tenemos dinero, tenemos honra, tenemos caballos, armadas. ¿Qué no tiene Israel? Israel es la potencia más grande del mundo en su época. ¿Para qué voy a salir a pelear? Yo no tengo que pelear. Muchachos, vayan ustedes a pelear y al fin y al cabo están peleando con gente débil que no meritan que yo esté ahí. Yo me voy a quedar aquí, voy a poner los pies en alto y voy a descansar, me voy a tomar unas vacaciones muy merecidas y voy a estar disfrutando mientras ustedes todos pelean en el campo de batalla y muchos de ustedes caen muertos, pero yo voy a estar disfrutando. No ha pasado nada. Ese capítulo nos narra que mientras él estaba ocioso, el pozo del éxito, caminando por la terraza de su palacio que estaba por encima de todas las demás casas, vio una chica hermosa bañándose en la terraza de su casa. Y el hombre cuando la vio dijo, wow. Y el pozo del pecado, el pozo de lo sucio, el pozo de lo inmoral, empezó a jalar a David hacia adentro, porque él había acabado el pozo ya. Él mismo había hecho su pozo. Y en el versículo 3 de 2 Samuel 11 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David a mensajeros y la tomó y él vino y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, es decir, se fue y se bañó, se lavó y se volvió a casa. Entonces yo no voy a discutir si Betsabé, la mujer de Urías Heteo, hizo mal en acostarse con David, si pudo decirle que no, pudo decirle que sí. Algunos dicen que ella fue la que lo hizo porque quería poder, otros dicen que no. Yo no me meto en eso. Lo que sí te voy a decir es que si tú le decías que no a un rey en esa época, habían consecuencias graves. Y que él abusó de su poder. Porque él sabía que Urías era un siervo útil, bueno, guerrero valioso. Y él sabía también que él estaba casado con ella y que aunque él fuera el rey, él no podía poder tocarla. No le pertenecía a él. Y lo que ocurrió fue que se embriagó en su poder y tomó la mujer de su siervo, del hombre que daría su vida por él. ¿Y qué hizo David? Pues se acostó con ella y al cabo de las semanas la muchacha le dice, oye, te tengo malas y buenas noticias. La buena noticia es que vas a ser papá. La mala noticia es que tú no eres mi esposo. ¿Y qué hizo David? Le dijo a Joab, el capitán del ejército, que de paso era primo de David también, y le dijo, Joab, primito, hazme un favor, mándame a Urías que necesito que me venga a hacer un favorcito aquí. Eso es un pozo profundo de pecado, inmoralidad. El pobre Urías lo están metiendo en un pozo que él no sabía ni siquiera que está metido. La Betsabé, consciente o no consciente, por miedo o no por miedo, está en un pozo ahora que ya no puede controlar. El pueblo ahora entra en un pozo porque como él era el rey, él era el que está dirigiendo al pueblo, él mete al pueblo en un pozo. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Y él crea un pozo de pecado que lo ha consumido, se lo ha carcomido y lo va destruyendo en el proceso. Manda a buscar a Urías y le dice, Urías, chico, vale, vete a acostar con tu mujer, vale, esa mujer es una belleza, chico, ¿cómo tú vas a venir aquí? Y Urías, un hombre que tiene un corazón más justo que David en ese momento, le dice en 2 Samuel capítulo 11, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, es decir, están en guerra. Y mi señor Joab, el primo de David, que era el general del ejército, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, es decir, para estar con ella sexualmente. Por vida tuya y por la vida de tu alma, yo no haré tal cosa. En otras palabras, yo no puedo venir a disfrutar a mi mujer cuando todo el mundo está muriendo. Tú te pudiste quedar aquí tomando tu piña colada, yo no puedo hacer eso.
No lo puedo hacer. Entonces el pozo producido por el pecado de David se hizo más hondo y más profundo. Y el lodo se hizo más pegajoso, más frío, más cenagoso. Y lo que ocurre entonces es que, esto es lo que quiero que comprendamos hoy. Hay pozos donde nos meten. Diga conmigo, hay pozos donde Dios nos mete. Dígalo conmigo, hay pozos donde Dios nos mete. ¿Para qué? Para formarnos. 15, 20, 13, 5 años, no me importa el tiempo. Lo que importa es que tu corazón sea formado. Sales de ese pozo, se te olvida el pozo de formación. Y también entonces hay pozos donde nosotros mismos nos metemos. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Puedo escuchar en gloria a Dios hoy? Entonces, si yo me meto en el pozo, David había creado un pozo para ellos, un pozo increíble de formación, de maldad, de soledad, de pasiones bajas, de lujuria, lascivia, de egoísmo, de abuso, de todas esas cosas. Y aquí va la pregunta para nosotros hoy. ¿Cuántas veces Dios nos metió a nosotros en un pozo para formarnos? A lo mejor estás ahí y Dios nos sacó del pozo. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cuántas veces nosotros somos los que creamos nuestro propio pozo por nuestros deseos pecaminosos que tenemos? ¿Cuántas veces nosotros creamos pozos donde destruimos a nuestras familias? ¿Cuántas veces nosotros creamos pozos donde destruimos nuestras vidas? Donde destruimos lo que nos rodea. Porque es lo que quiero, lo que yo deseo, lo que yo digo. Porque más importante es lo que yo siento. Aquí es donde la palabra de Dios es tan clara con nosotros. Porque cuando David se da cuenta que Urías no va a caer en su juego, toma una decisión, la decisión de matarlo. ¿Qué pozo tan sucio? Eso no es agua de lodo, eso es agua de cloaca. ¿Sabes lo que es cloaca? Sewers, los desperdicios que salen de su casa. Y te dice, 2 Samuel capítulo 11, versículo 14, venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército, los siervos de David, y murió también Urías eteo. Lo que ocurrió después fueron momentos de mucho dolor para David. Porque Dios mandó un profeta llamado Natán. Y le dice a David, Natán, has pecado. Y le cuenta una historia increíble que no se la contado ahorita. ¿Usted quiere leerlo? Léalo en la Biblia y ya está. Mira, eso es mejor que una película de cine. Eso tiene drama, tragedia, tiene de todo. Eso, si es una película de eso tiene que ser R. No puede ser PG-13, eso tiene que ser R. Por la trama que tiene. Entonces, vea películas, pero lea esas historias en la Biblia. Son increíbles. Y lo que ocurre entonces es que David sumerge a Betsabé en dolor. Urías pues sufre la muerte. El pozo se lo tragó, lo comió, se convirtió en un pozo físico. David ahora está sumergido en un pozo de pecado en el tope del éxito. En el tope, en lo más profundo, sumergido, sucio. El pueblo empezará a sufrir consecuencias por sus acciones. Un pozo que él hizo, Dios no lo metió en ese pozo. Este pozo no era para formarlo. Este pozo lo empezó Satanás a crear en el corazón de David para destruir el propósito de Dios en David. Hay pozos que Satanás empieza a tirar en tu vida para destruir lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser maduros espiritualmente. Y comprender que no es lo que Satanás dice, es lo que el Dios Todopoderoso dice. Y comprender que no es lo que yo deseo, es lo que la palabra de Dios me dice que yo tengo que desear. Y aquí entramos entonces nosotros. Natán confronta a David y David se humilla y pide perdón, se arrepiente. Y empieza el proceso de Dios de sacarlo del pozo que él mismo había cavado. Esto es lo hermoso de Dios. Aunque tú hayas hecho el pozo o ya hecho el pozo, cuando nos arrepentimos de verdad, Dios extiende su mano y nos saca del pozo. Aunque hayan consecuencias, Dios nos saca del pozo. 2 Samuel 12, entonces dijo David a Natán, al profeta, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado.
no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Óyeme, la gracia de Dios cubrió a David. El niño murió. Betsabé, David la trajo a su casa. Pasó un tiempo de luto. Pidió perdón. Se hizo público. Todo el mundo supo lo que pasó. Recibió la afrenta de su pecado, pero también la restauración de Dios en su misericordia. Y Dios lo sacó del pozo que él mismo había creado. ¿Estás conmigo o no? Entonces, una vez que Dios te saca del pozo que tú has creado, en el Salmo 40, versículos 4, David escribe: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara o hablara de ellos, no pueden ser numerados. Señor, versículo 11, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. No puedo levantar mi vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, líbrame, Señor, apresúrate a socorrerme. El pozo de la desesperación producido por mi pecado, que yo mismo cavo, tiene otro tipo de cántico que el pozo donde te meten, donde es un proceso de formación. En el uno es gratitud, gracias Señor por esto. El pozo de desesperación que tú y yo producimos por nuestro pecado es un cántico de ten misericordia. Perdóname, transfórmame, perdóname. Tus maravillas son grandes en mi vida. Me tenía que morir, pero tu misericordia me cubrió. Entendamos lo que estoy diciendo hoy y comprendamos que hay dos diferentes tipos de alabanza en este salmo, producidos por dos tipos diferentes de pozos. Pero entonces, ya David sale de ese pozo y David, pues, que era un rey vulgar y corriente de su época, los reyes en la época de David tenían la mala costumbre para mostrar su poder de buscar más de una mujer. Y yo sé que hay personas que me dicen a mí, pastor, pero es que yo no entiendo por qué la iglesia cristiana dice que tenemos que estar casados con una sola mujer. Primero, porque si tu esposa se entera que tú me estás diciendo eso, vas a estar muerto. Primero que nada. ¿Ok? Primero que nada. Segundo, porque Dios no creó a Eva, Petronila, Sinforosa, Platanota, Cleotilde. Dios creó a Adán y a Eva. Y segundo, si con una la vuelves loca a ella y ya te vuelve loco a ti, imagínate tuvieras tres. Entonces, la Biblia no da entrada a ese tipo de cosas. No, que tú no estás leyendo como Abraham y como Jacob. Sí, pero lee las consecuencias que tuvieron de su poligamia. El hecho que Dios le saque punta a lo que la gente hace no quiere decir que es lo que Dios quiere que la gente haga. Es Dios sacando del lodo cenagoso. Eso es todo lo que es. Entonces, si tú hoy has creado un lodo y un pozo donde tú piensas que puedes tener más de un marido, más de una mujer, ese pozo de pecado lo creaste tú. Y van a haber consecuencias. David creó un pozo de pecado, época de su época, y tenía muchas mujeres porque los reyes mostraron su poder con las mujeres. Entonces, cuando tú tienes varias mujeres, normalmente tienes varios hijos. El problema es que los hijos ninguno se conocen a veces, ni se tratan, sino que se tratan de reuniones políticas. Es lo que pasaba. Entonces, David tuvo un muchachito llamado Amnón. Bonito el nombre, ¿verdad? Amnón, bueno, bonito. Y tuvo otro muchachito y una muchachita de otra mujer llamada Tamar y el hijo Absalón. Entonces, el poder del dominio y el éxito como rey comenzó a cobrar fracaso familiar en el éxito del rey. Es decir, el fracaso familiar de David lo vamos a empezar a ver. Entonces, entramos a un tercer tipo de pozo. Y el último pozo que quiero hablarte hoy. El pozo que no te das cuenta que existe y nos acecha. Porque el primero es el pozo que Dios forma para moldearnos. El segundo es el pozo que nosotros podemos crear y tirarnos de cabeza y nos llevamos a todo el mundo por los cuernos, destruimos a todo el mundo. El tercer pozo es un pozo que está al lado de mí y yo no sé que existe. Pero ese pozo se me está acercando y yo puedo caer en ese pozo. Para David su éxito se convierte en un gran problema. Porque en 2 de Samuel capítulo 13, el tener muchas mujeres y tener muchos hijos con muchas mujeres que no eran de la misma madre y no se trataban como hermanos, sino como si no fueran hermanos. En 2 de Samuel capítulo 13 se nos narra que Amnón, medio hermano de Tamar y medio hermano de Absalón, que Tamar y Absalón sí eran hermanos completos, de madre y padre, se enamoró de su media hermana. Sucio, injusto, inmoral, cochino y todo lo demás que usted quiera.
Y el tipo tenía otro primo, malo el primo, malo. Y el primo le dice, chico, si te gusta tanto tu hermana, manda a buscarla. Dile que estás enfermo y que te cuide. Y ahí tú haces lo que tienes que hacer. Y cuando el tipo fue y buscó a la muchacha, se debe a la muchacha a atenderlo, le hizo una sopita de pollo. Si usted está en forma, tome una sopita de pollo, muy bueno para usted. Y lo que ocurre es que el tipo ve a la muchacha y la forza y la viola a su propia hermana. Y entonces David entra en un pozo que no sabía que había cerca de él, pero Amnón, su hijo, al violar a su hermana, lo mete en el pozo. Y ahora David tiene una circunstancia difícil, porque tiene una hija violada, pero la pena era que todo el que violaba a la hija del rey lo mataban. Pero si él mata a su hijo, entonces pierde un hijo y queda la hija violada igualita. Y el tipo tomó la decisión de no hacer nada. Y el hermano de Tamar, Absalón, se molestó mucho con su papá. Y se hizo loco, como que si no hubiera pasado nada. Esas cosas que pasan mucho en la familia suya y la mía, donde las cosas están pasando y los barren bajo la alfombra y lo dejan tapadito ahí. Todo el mundo sabe qué pasa, pero nadie le habla. Eso que estaba pasando ahí. Y lo que ocurrió entonces es que en medio de eso llega Amnón y Absalón decide hacer una fiesta. Y dice, papi, mándame a los muchachos que hace una fiesta, que Amnoncito está celebrando su cumpleaños y yo quiero hacer una torta de 3 leches, ¿vale? Y le tengo piñata y payasitos y todo. Esto está bueno, papá. Te va a mandar fotos por Instagram para que tú la veas. No vengas, papi, que tú estás viejito. Quédate tranquilo en casa. Y cuando el muchacho estaba en la fiesta con toda su familia, después de haber violado a su hermanita 2 años más tarde aproximadamente, dice en 2 Samuel 13, versículo 28, y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, es decir, borracho, bebiendo. Señores, el vino es peligroso, te pueden matar y no te das ni cuenta. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matarle y no temáis, pues yo lo he mandado, esforzaos pues y así sé valiente. Y entonces esa misma noche mataron a Amnón. Entonces ahora David se encuentra en un pozo que no sabía que existía, producido por su poder, porque él tenía que tener muchas mujeres. Y ahora tiene un hijo muerto, un hijo rebelde que asesinó a su hermano y una hija violada. Pozos que tú no sabes que están, pero te están acechando. ¿Cuántos pozos nos tienes tú así en tu familia ahorita? ¿O cuántos pozos nos tienes tú así en tu trabajo? Están rodeándote, están acechándote, tú no estás consciente. Y tú estás viviendo como Bambi. ¿Tú te acuerdas de la película de Bambi de Walt Disney? Los pajaritos son bonitos. Y ahí están matando a la mamá al lado. Y el tipo ni cuenta se daba. Todo es Walt Disney, todo es bonito, todo es azul, todo es precioso. Pero es que hay un pozo asesiando y tú no te das cuenta. Entonces, David tiene tremendo problema. Pero el pozo que Absalón hizo fue peor. Porque en 2 Samuel capítulo 13 nos dice que Absalón huyó. Y que por 3 años estuvo lejos de su papá. Entonces, en 3 años David se sintió, oye, me hace falta mi muchacho. Me hace falta, ya me consolé la muerte de Amnón. Ya Tamar está ya mejor, ya la psicología, todo el tratamiento pasó bien. Bueno, me hace falta mi muchacho. Y manda a buscar a Absalón. Pero durante esos 3 años, Absalón tenía un pozo de odio en su corazón. Un pozo de crimen, de justicia falsa, de justicia injusta. Porque Amnón merecía que lo mataran, pero no que su hermano mismo lo matara de la forma que lo mató. Y lo que ocurrió entonces es que cuando David manda a buscar a Absalón, 3 años más tarde, Absalón se hace de carros, de caballos y se rebela contra David. Y ahora David, el que había salido del pozo de desesperación, que por 13 años huyó de Saúl, que estaba bien, ahora David se encuentra ahora huyendo no del rey Saúl, sino del príncipe Absalón. Este pozo ya tiene como 4 años ya, aproximadamente. Entre 4 a 5 años tiene este pozo ocurriendo. 2 Samuel 15:30 dice, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Porque cuando él se dio cuenta que su hijo lo iba a matar, él decidió dejar todo por amor a su hijo. Él no quería matar a su hijo y se fue. Él dijo, ya perdí a uno, una violada, no puedo perder al tercero. Y se fue. Entregó el reino. E iba llorando mientras subían y le dio aviso a David diciendo, Aitofel, que era el mejor consejero de todo Israel, el mejor consejero de Israel, está frente a los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Entonces Absalón levantó al pueblo y la Biblia nos narra que Absalón era un hombre hermoso, simpático, con un pelo así como el mío, largo.
Él usaba Pantene. Yo uso Pantene también. Si usted quiere tener pelo como mío, Pantene. Una maravilla. Le da el pelo lisito, fino, chévere. Muy bueno. Entonces es que el hombre estaba montado en su caballo y cuando estaba montado en su caballo, su belleza, su cabellera, su pelo hermoso, lo enredó de las ramas. Y Joab, el mismo que mató a Urías, que era primo de David, primo segundo de Absalón, lo más probable, cuando se enteró que Absalón estaba colgando de sus cabellos en el aire suspendido y no podía soltarse por su pelo, fue corriendo, buscó 3 dagas y se las clavó a Absalón en el corazón. Y el hoyo de su maldad, el pozo de su maldad, no se convirtió en un pozo simbólico, sino que te dice en 2 Samuel capítulo 18, entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió a seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo. Su cuerpo entró al pozo literalmente. Y en el bosque, y le levantaron sobre un montón y fue grande de piedras y todo Israel huyó a causa y cada uno a su tienda. Entonces el pozo de maldad de Absalón, como no se arrepintió, se lo comió. Este es el problema de los pozos. En los pozos, si no hay arrepentimiento, hay consecuencias. En los pozos, si no hay clamor, hay consecuencias. En los pozos, si no hay humildad, hay consecuencias. Si tu pozo es un pozo de rencor, de odio, hay consecuencias. Si tu pozo es un pozo de lascivia, de deseos carnales, de ser infiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, hay consecuencias. Si tu pozo es un pozo de orgullo, hay consecuencias. Si no hay arrepentimiento, el pozo te come y después te ponen piedras encima y quedas como Absalón tapado. Entonces, el pobre David, nuevamente, es librado de la muerte. Y el pozo de la historia dramática de Amnón, Tamar y Absalón queda cubierta con Absalón. Pero nos narra la Biblia en 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró cuando escuchó que su hijo lo había matado. Y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en el lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Comienza un pozo de dolor. Hay varios tipos de pozos en tu vida. El que Dios crea para moldearte, ese no te destruye. El que tú causas por tu pecado y tu concupiscencia, ese te puede destruir. Y el que otros por concupiscencia o malas decisiones que hemos tomado nos rodean, está ahí y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que no hay. Pero cuando te meten, caes derechito en el pozo. Lo interesante es que sin importar el pozo que nosotros tengamos, tenemos que tener paciencia, esperar el tiempo de Dios, con clamor, confiando con un corazón humilde, con un corazón que confía que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, yo puedo escribir y decir en cada etapa de mis pozos lo que David decía. En Salmo 40, en el pozo que Dios te mete, pero que es para moldearte. Pacientemente esperé en el Señor. Ahí estás pasando por el pozo. Sabes que te metieron, no entiendes por qué te metieron. Dios te está moldeando, está tratando con tu orgullo, está tratando con tus cosas. Eso es un pozo, el final es bueno. Y también puedes decir, y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Oyó mi clamor, Dios se inclinó. Porque en ese pozo Dios se mueve y actúa. Dios se inclina en ese pozo, saca, levanta, te demuestra que Él está en control del pozo, mete la mano y te jala y te saca y ya tú estás tranquilo. Después entonces en el pozo podemos ver que pone un cántico nuevo. Pero también cuando te saca del pozo que tú creaste, puedes decir las maravillas de Dios que Él ha hecho. En Salmos 45 dice, has aumentado, Señor mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellas, no hay tiempo para enumerarlos. ¿Tú sabes quién cayó en un pozo cenagoso feo? Injustamente. A él no fue que lo empujaron. Él entró por sí mismo, pero no por pecado, sino para llevar tu pozo, Jesús. En la cruz del Calvario, Jesucristo llevó todos los pozos de nosotros, toda la suciedad de nosotros ahí. ¿Tú sabes lo que es un pozo de dolor? Ver cómo la gente te escupe, se mete contigo, cómo te golpean, cómo te maltratan. No era para formarlo, era para formarte a ti. No era para salvarlo a él, era para salvarte a ti. Y la Biblia te dice en Mateo capítulo 7, dice que el que construye su casa sobre la piedra, cuando venga la tormenta no es destruida. El salmista dijo en el capítulo 40 de Salmos, que Dios lo puso sobre piedra.
Por eso yo te digo a ti hoy que comprende que Jesucristo entró en el pozo para derrotar nuestros pecados. Y el pozo que estaba supuesto a meterlo ahí, enterrarlo y dejarlo muerto, al tercer día descubrió que Dios es Dios también de los pozos. Que Dios es Dios del lodo también. Que el lodo no puede vencerlo. Y la luz en medio de la oscuridad del pozo oscuro vio la resurrección del Hijo de Dios, llevando ahí tu pecado, mi pecado, y llevando todos los pozos que nosotros podamos tender. ¿Sí me explico o no me explico? Hoy quiero decirte que hay pozos que tú estás creando. Salte de ahí. No te metas ahí. Quiero decirte que hay pozos que están a tu alrededor y no te has dado cuenta. Ten cuidado con esos pozos. Y quiero decirte que hay pozos donde Dios te ha metido porque está tratando contigo. Comprende que Dios está en control de tu vida y no te va a soltar. Pero ¿cómo sales del pozo? Pacientemente espera en el Señor. Y clamé a Él. Y Él inclinó su oído a mí y me escuchó. Extendió su mano, me agarró y me sacó. Y me movió del lodo cenagoso y me puso sobre roca firme, sobre Jesús de Nazaret. Pacientemente. No hay otra forma de salir de los pozos. Clamándole al Dios poderoso, al Dios que resucitó de la muerte por amor a nosotros. Te invito a estar en pie. Me gustaría en este momento que nos preparáramos para tomar la comunión. John Peter, por favor. Si no tienes los elementos para tomar la comunión, por favor, levanta la mano y uno de nuestros ujieres te va a traer los elementos para la comunión. Aquí, mantenga la mano levantada porque nuestros ujieres están caminando en este momento. Aquí hay 1, 2, 3, 4 allá, 5, 6 aquí ya de ahí. Levante la mano, por favor, que nuestros ujieres van a estar haciendo esto. El Dios de los pozos, ¿verdad? Y ese Jesús que murió en la cruz y resucitó, nos dejó en hacer la comunión. Y Él le dijo a sus discípulos: he tenido tanto deseo de comer con ustedes. Y aún yo siento que ese es el deseo de Dios para nosotros el día de hoy. De que Él quiere estar con nosotros, tener comunión con nosotros. Así es que pueden conmigo tomar el pan. Jesús tomó la copa y el pan y dio gracias a Dios. Tomó el pan, después de dar gracias, lo partió. Y se lo dio a cada uno de ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan en memoria de mí. Los invito a que tomen el pan conmigo. Padre, te damos gracias, Jesús, te doy gracias porque tú entregaste tu cuerpo por nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que por tus heridas, Señor, por tus llagas somos sanos, somos salvos, Señor. Gracias por tu cuerpo, Padre. Después, de la misma manera, tomó Jesús la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Es la sangre de Jesús que fue derramada, que quita pecados del mundo. Y hoy podemos entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los invito a que tomemos la copa. Jesús, te damos gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada en esa cruz, por cada uno de nosotros, porque tú nos amaste, Señor. Y hoy podemos entrar en tu presencia, Señor, sin miedos, sin vergüenza, Padre. Y al igual, también Jesús nos promete que volverá por su iglesia, y tenemos esa promesa que nos agarramos, que Él volverá por su iglesia. Amén. Juntos estamos diciendo que en todo lugar mundialmente, en todas las épocas, que alguien que adora a Dios y a su Hijo unigénito a través de la presencia del Espíritu Santo, bíblicamente, y está tomando la comunión, es parte del mismo cuerpo, que todos somos parte de la iglesia de Cristo, que no hay fronteras, que no hay límites fronterizos, sí, que el mismo Espíritu está en África, está en Venezuela, está en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en Guatemala, en cualquier parte del mundo.
Así que eso es lo que acabamos de hacer ahorita, decir que somos parte del pueblo de Cristo que anuncia que Cristo murió, resucitó y viene de nuevo por su iglesia. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Yo quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, pasen aquí al frente los compañeros de oración. Si tú eres compañero de oración, por favor, ayúdanos a orar. Porque en los próximos minutos vamos a estar orando por cualquier necesidad que tú tengas. Yo no sé qué pozo tú tienes, no sé qué conflicto tú has llenado tu vida, o si te han empujado, Dios te está formando, o tu pecado que tenemos te ha metido en ese pozo. Lo que yo sé es que Dios puede sacarte de ese pozo y puede liberarte. Mientras cantamos esta canción, quiero abrir el altar para que tú puedas venir a orar por cualquier necesidad. Inclina tu cabeza en este momento, por favor, cierra tus ojos. Si alguien no conoce a Jesús como Salvador, la Biblia dice que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, que murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte, y que dice que vendrá de nuevo por su iglesia. Así que si tú no conoces a Jesús hoy y quieres llegar a conocerlo como tu Salvador, yo te invito a que hagas una oración hoy de fe, creyendo de que Él murió por ti. Y si tú crees en tu corazón de que Jesús murió por ti y tú haces esta oración después de creer eso, estás diciendo que tú eres de Él. Si estás en las cámaras y quieres esta oración, hazla conmigo también. Padre, gracias por la muerte de Jesús en la cruz. Gracias porque la tumba no pudo detenerlo, sino que resucitó al tercer día. Gracias porque Él ascendió al cielo y gracias porque vendrá de nuevo algún día. Hoy proclamo a Jesús mi Salvador, mi Señor, y entrego mi vida para Él. En el nombre de Jesús. Amén.